ver cuáles son las promesas que acompañan a este convenio. Sí. Y cómo el Padre pudo haber hecho esta promesa, y como dices tú, que nosotros se renueva con cada uno de nosotros. Y entonces, Luz, si vemos el convenio de Abraham a la luz del templo, Sí. ahí converge todo, ¿no? Recibimos las promesas del convenio de Abraham debido y justamente a que tenemos un Salvador. Entonces, Sí. si somos benditos a causa de concertar un convenio como lo hizo Abraham, de aceptar el Evangelio, entonces llegamos a ser de Cristo. Es decir, para yo poder ser exaltado, ¿qué necesito? El sacerdocio que viene por medio de Abraham. Qué maravillosa oportunidad de poder recibir estas bendiciones de salvación y de vida eterna siendo parte del convenio de Abraham. Hola queridos amigos de la Luz de la Restauración, gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Ven, Sígueme. En pareja con Luz María Rodríguez. Y yo soy tu amigo Salvador Vázquez. Si eres nuevo en nuestro canal, te invitamos a que te suscribas y que actives la campanita. Generamos este y varios otros contenidos a lo largo de la semana. Continuamos con el estudio de Ven, Sígueme. Y hoy analizamos lo correspondiente a la semana del 7 al 13 de febrero. Es Génesis 12 al 17. Abraham 1 y 2. Mucho contenido, Salvador, vayamos directo. Vámonos. Porque vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda aquí. Saben que el tiempo también es muy importante para nosotros. Pero bueno, entre las cosas que podemos aprender el día de hoy es la fe de Abraham y de Sara. Sí. Cómo ellos obedecen al Señor. Y esto lo vamos a ver en Abraham 1, en el versículo 2, muy específicamente cuando menciona a Abraham y describe lo que él sentía y cuáles eran sus deseos y cómo con fe él siendo o llegó a ser un seguidor de justicia. Dice en el versículo 2 de Abraham 1, y encontrando que había mayor felicidad, paz y descanso para mí, busqué las bendiciones de los padres y el derecho al que se me ordenaría administrarlas, habiendo sido yo mismo un seguidor de la justicia, deseando también ser uno que poseyera un gran conocimiento, y ser un mayor seguidor de la justicia, y poseer un mayor conocimiento, y ser un padre de muchas naciones, un príncipe de paz, y deseando para recibir instrucciones y guardar los mandamientos de Dios, me convertí en heredero legítimo, sumo sacerdote con el derecho de los padres. Gran aprendizaje, ¿no? Con fe podemos ver cómo Abraham dice que siendo un seguidor de justicia buscaba todavía tener un mayor conocimiento y deseo de poder ser un mayor seguidor de la justicia. Entonces, aparte de esto, él también menciona pues todo lo que había encontrado, ¿no? Lo que él sentía, la felicidad, la paz, el descanso, y aún así, Salvador, desea tener, ser un seguidor de justicia. Creo que son las características de Abraham que podemos aprender y me gusta porque él también dice que él deseaba guardar los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cómo, de qué manera a nosotros el poder ver cuáles son mis deseos, hacia dónde me está llevando? ¿Sí? ¿Ibas a comentar algo? Sí, justamente eso, ¿no? ¿A dónde llevaron los deseos de Abraham? ¿A dónde lo llevaron? Sí, porque dice aquí, yo tuve el deseo, pero fíjate cómo termina el versículo. Dice muy puntualmente, me convertí. Después de que él tiene el deseo y de que efectivamente es un seguidor fiel de la rectitud, entonces él dice, me convertí en heredero legítimo, con el derecho de los padres, ¿sí? Un sumo sacerdote, en eso se convirtió, porque tuvo el deseo, encontró paz, encontró tranquilidad, encontró felicidad y tuvo el deseo de acceder a ese conocimiento, al conocimiento que abre los cielos, que pertenece justamente al sacerdocio y es una de las llaves del sacerdocio Melquisedec. Y con esto, entonces, Luz, con base en ese deseo que lo lleva a la acción mediante guardar los mandamientos de Dios, entonces se convierte en un heredero legítimo. El Elder Ox menciona esto, Salvador, que bien mencionas tú de nuestros deseos hacia dónde nos llevan. El Elder Ox menciona, nuestros deseos determinan nuestras prioridades. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy en nuestros días? Podemos evaluar, pues, ¿a qué le estamos dando prioridad? Lo que le estamos dando prioridad son nuestros deseos que estamos teniendo en nuestra vida. Y pues bueno,
Otra de las cosas también que podemos ver es que Abraham con fe va a un lugar que no conoce. ¿Sí? Entonces, cualquiera de nosotros que digan, va a ser un lugar, ¿a dónde vamos? Primero que nada, no nos preguntamos hacia dónde vamos a ir, qué es lo que vamos a hacer. Queremos hasta tener un itinerario, ¿no? De si alguien nos dice que vamos a ir a un lugar con ellos. En estos versículos, en Abraham 1:16, el Señor le dice a Abraham, cuando él lo libra, ¿no? De que iban a matarlo entre el faraón y todos los hombres que adoraban. Incluso su padre lo dispuso para eso, ¿no? Sí, exacto. Entonces su padre y toda su familia que estaba por ahí, qué difícil, ¿no? También eso para Abraham, pues les digo, mucho aprendizaje, pero Oye, bueno. ¿crees que necesitó terapia? Sí. Yo se la doy, así les digo a Abraham, no, pero esta fe es lo que le ayudó, a salir adelante aún sabiendo que su padre lo había expuesto para matarlo. El Señor lo libra, y cuando lo libra el Señor, le dice esto de que lo va a mandar a un lugar que no conoce, por así decirlo. Vamos a leerlo más específicamente. Dice en Abraham 1:16, ya cuando le extiende la promesa, dice, para llevarte de la casa de tu padre y de toda tu parentela a una tierra extraña que tú no conoces. ¿Sí? Porque le dice, he descendido para librarte ¿de quién? Pues de la casa de su padre. Y luego en Hebreos 11:8 dice lo siguiente, Luz, por la fe, Abraham, cuando fue llamado para salir a un lugar que después recibiría por herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. ¿Requería fe esto? Sí, mucha fe, y me gusta esta parte que incluso en Hebreos mencionan y hacen referencia a esto que Abraham hace, ¿no? Que sale a un lugar para después recibir la herencia, pero a algún lugar que no conocía. Entonces creo que es esta parte de ver la fe de Abraham, cómo él puede ir a un lugar, a una tierra extraña que él no conocía, alejado de su parentela y de su padre. Y solamente él, Sara y Lot. Ahora, Luz, vamos al siguiente punto. Esta fe queda todavía de manifiesto en el siguiente segmento de Escrituras, que dice en Génesis 17, el Señor le hace esta promesa a Abraham y le dice, y la bendeciré, o sea, está hablando de Sara, ¿verdad? Y le dice, y también te daré de ella un hijo, sí, la bendeciré y será madre de naciones. Y luego, en Génesis 17:23, pero en la traducción de José Smith, dice lo siguiente. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se regocijó y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de dar a luz? Entonces ve, Luz, la reacción que tiene en la Biblia. En Génesis leemos que Abraham se rió, pero no. Aquí José Smith nos da esta joya, ¿no? Porque dice, se postró sobre su rostro y se regocijó. ¿Sí? Porque tenía 100 años. Incluso leemos en Génesis que ya esta Sara había pasado, ¿cómo dice? Los días de la mujer. Días de la mujer. ¿Sí? O sea, había dejado de menstruar Sara. Entonces, por tanto, ya no estaban en condiciones físicas de tener hijos. Sin embargo, Abraham se regocija en el Señor y con eso demuestra su fe, porque él no cuestionó tal cosa. No. Y vemos como esta parte, ¿no? Porque incluso el Señor pues le dice que lo va a bendecir, y si a Abraham en un momento se pregunta, ¿cómo? Pues si no tengo simiente, ¿no? Entonces nada más tenía a su siervo, y en aquella época se le daba al siervo como si fuera simiente, y el Señor le dice, no, a ver, yo a ti sí te voy a dar descendencia y serán innumerables, ¿sí? Incontables, así como las estrellas, dice, y entonces sí le da esta promesa al Señor, y Abraham, con la fe que lo caracteriza, entonces cree en que el Señor le dará simiente. Entonces esa es la fe que podemos ver de Abraham también. Pues Luz, esta es la fe de Abraham. ¿Qué te llevas de esto? Ay, pues bueno, yo creo que es esta parte, ¿no? De poder tener la fe de Abraham para poder tener el deseo también de seguir al Señor, ser seguidor de justicia y poder recibir las bendiciones que son prometidas para cada uno de nosotros. Que podamos hacerlo mediante la fe de Abraham, también nosotros podamos ser parte del pueblo del Señor. Salvador, mucho hemos escuchado acerca del convenio de Abraham. Sí. Y la verdad es uno de los temas que yo creo que podemos dedicarle mucho tiempo para poder llegar a esta comprensión.
Pero bueno, vamos a ir directo a Génesis 17, en el versículo 7, ¿qué es lo que nos dice que es esto del convenio de Abraham? Dice en el versículo 7, y estableceré mi convenio entre yo y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por convenio eterno, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Luz, aquí vamos a ver, es muy importante que vayamos comprendiendo nosotros los santos de los últimos días qué es el convenio de Abraham o el convenio abrámico. Y aquí en esta escritura que acabamos de leer nos marca la pauta, ¿no? Y habla de un convenio eterno. Y dice que este convenio eterno es entre yo y tú y tu descendencia. Entonces, Luz, si ponemos atención, dice entre yo, Jehová, y tú, Abraham, y tu descendencia. ¿Quiénes son su descendencia? Bueno, ahí vamos a entrar nosotros. Entonces, en ese convenio, o nosotros somos parte de ese convenio, ¿sí? No estamos hablando de algo ajeno, sino estamos hablando de algo del cual somos parte. ¿Ok? Y por eso la importancia de poder conocer acerca de él mismo. ¿Sí? Ahora, para poder comprenderlo a cabalidad, vamos a ver algunas escrituras y algunas declaraciones. De entrada, Luz, vamos a la guía de estudio de las escrituras. Ahí, si buscamos, viene Abraham, convenio abrámico, y leemos lo siguiente. Abraham recibió el evangelio y fue ordenado al sacerdocio mayor, y entró en el convenio del matrimonio celestial, el cual es el convenio de la exaltación. Ándale, hasta aquí vamos por pautas, porque hay una síntesis doctrinal muy profunda en esto. Dice que uno recibe el evangelio, ¿sí? 2, que fue ordenado al sacerdocio, y 3, que entró al matrimonio celestial. Todo esto, Luz, es parte del convenio abrámico, ¿sí? Y es importante que lo veamos. Nosotros recibimos el evangelio por convenio. ¿Cuáles convenios son inherentes al evangelio? Recibimos el sacerdocio por convenio, ¿sí? Hay un juramento y un convenio del sacerdocio que atañe al de Melquisedec. Y entramos en el orden del matrimonio, ¿sí? Que se hace por convenio en los santos templos. El orden del matrimonio es el orden del sacerdocio, que es el orden de la exaltación, ¿sí? Sí. Luego, seguimos leyendo. ¿Qué más nos dice? Abraham recibió la promesa de que todas las bendiciones de estos convenios se ofrecerían a su posteridad terrenal. Hasta ahí nos detenemos, ¿no? Toda su posteridad, ¿sí? Entonces no es algo ajeno, no. Es algo del cual nosotros podemos llegar a formar parte de manera literal o bien sea por adopción. Y luego sigue diciendo la guía de estudio de las escrituras. A esos convenios y promesas en conjunto se les da el nombre de convenio de Abraham. La restauración de ese convenio se efectuó con la restauración del evangelio en los últimos días, ya que por medio de él son bendecidas todas las naciones de la tierra. Bien, entonces aquí está, me parece bastante claro cómo lo explica, cómo se restaura este convenio en la actualidad cuando se restaura el evangelio de Jesucristo a través del profeta José Smith. Y si nos vamos más profundamente y no nos da tiempo de analizar, pero vayan, queridos hermanos, a la sección 110 de Doctrina y Convenios. Ahí cuando vino Moisés, Elías y Elías el profeta, el segundo restauró o entregó las llaves que convergen a este convenio abrámico, ¿sí? Entonces hay una materia de estudio que bien podemos profundizar en lo individual, o bien entre semana vamos a estar abriendo el canal para hablar un poquito más acerca de esto. Pero por ahora, Luz, vamos a ver Bruce R. McConkie, uno de los apóstoles que hablaba muy claro y profundamente sobre esta doctrina, enseña lo siguiente. Él dijo, entonces, ¿qué es el convenio de Abraham? Pregunta y responde, es que Abraham y su descendencia, incluso los adoptados en su familia, tendrán todas las bendiciones del evangelio, del sacerdocio y de la vida eterna. La puerta a la vida eterna es el matrimonio celestial. El orden sagrado del matrimonio permite que la unidad familiar continúe por la eternidad, de modo que las partes participantes puedan tener descendientes tan numerosos como las arenas del mar o las estrellas en los cielos. El convenio abrámico permite que los hombres creen para sí mismos unidades familiares eternas que siguen el modelo de la familia de Dios, nuestro Padre Celestial. Pues mucho aprendizaje, Salvador. Creo la verdad es que sería bueno que sí se abriera un programa entre semana, porque obviamente, fíjate, el llegar a comprender qué es el convenio de Abraham me lleva a mí a la reflexión que si yo quiero tenerlo en mi vida,
qué debo de hacer para poder cumplir o llevar a cabo este convenio en mí. Entonces, creo ahorita por esta declaración que el de Bruce R. McConkie menciona, pues es que dice aquí que vamos a recibir todas las bendiciones del Evangelio, el sacerdocio y de la vida eterna. ¿Quién no quisiera recibir todo eso, no? Ahí está todo. Y entonces, Luz, si vemos el convenio de Abraham a la luz del templo, Sí. ahí converge todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, queridos hermanos, somos parte de este convenio. Y ahora en los siguientes segmentos vamos a analizar cuáles fueron las promesas que se le hicieron a Abraham que atañen a nosotros y que son necesarias que nosotros conozcamos a fin de poder labrar nuestra salvación. Bueno, pues vamos a iniciar, Salvador, con esta parte de las promesas del convenio abrámico, porque ya hablamos lo que es el convenio y ahora vamos a ver cuáles son las promesas que acompañan a este convenio. Sí. Y la primera de ellas es la tierra prometida. Bien, hay un montón de escrituras que nos llevan a este punto. Vamos a ver 3 nada más. Génesis 12:1 dice lo siguiente. A Abraham le dice, vete de tu tierra, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Sí? Y luego en Génesis 13:15 dice lo siguiente. Dice, porque toda la tierra que ves te la daré a ti. Y luego en Génesis 17:8 menciona lo siguiente. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Entonces, Luz, aquí podemos ver claramente cómo es que el Señor le está haciendo una promesa de que le va a dar una tierra en específico. Y esto, Luz, pues si vemos el convenio de Abraham, Isaac, Jacob, las tribus de Israel que se establecieron en Canaán, esto es con motivo del convenio que el Señor hizo con Abraham. Ok, entonces podemos ver que esta es la promesa que hace, ¿verdad? Sí, es parte del convenio. Muy bien. En el manual de introducción a la historia familiar podemos leer lo siguiente. Dios le dio a la tierra de Canaán, Israel, a Abraham y a su posteridad. El elder Bruce R. McConkie del Quórum de los 12 enseñó en cuanto a la herencia de tierras en el convenio abrámico. La tierra de Canaán es su tierra, por el tiempo y por la eternidad. Ahora es su tierra cada vez que sean dignos de pisar su superficie bendecida, y será de ellos nuevamente en la eternidad, sin fin que les espera. Se ha decretado que los pobres y los mansos de la tierra la heredarán, y en ese día celestial, cuando sea coronada con la presencia de Dios, el Padre. Finalmente, esta promesa de herencia eterna de tierras se cumplirá cuando los justos hereden la tierra en su estado glorificado y celestial. Ah, mira qué interesante, ¿no? Entonces, esta promesa que se le hace a Abraham, pues es justamente para los descendientes de él. Pero ve lo que dice Bruce R. McConkie, me llama la atención, que dice, es su tierra cada vez que sean dignos de pisar su superficie bendecida. Entonces, Luz, aquí hay un principio maravilloso. Nosotros somos dignos de recibir las promesas del Señor siempre y cuando seamos dignos de recibirlas. ¿Sí? Las vamos a recibir siempre y cuando seamos dignos. ¿Sí? ¿Por qué? Dice aquí en este caso específico, la tierra ya está bendecida, pero si el pueblo de Israel no está listo, no la va a ocupar, y por eso pues fueron dispersados, ¿no? Entonces por eso es la parte importante de poder trabajar en nuestra dignidad, ¿no? Sí. También para poder recibir las bendiciones de las herencias de la tierra prometida, ¿no? Que podamos ver esta gran promesa que el Señor le da a Abraham y que es parte del convenio abrámico, ¿no? Esto de la tierra prometida, que podamos trabajar también de manera individual, siendo justos y dignos para poder recibir las promesas que acompañan al convenio abrámico. Continuamos con las promesas del convenio abrámico y podemos poner ahorita el número 2, Salvador. ¿Sí? Okay. La segunda promesa que podemos nosotros analizar es una nación grande y una descendencia numerosa. Escrituras, podemos encontrar variedad de ellas, pero ¿cuáles has encontrado tú por ahí? Mira, en Génesis 12:2 dice lo siguiente, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y luego, en Génesis 13:16, cual lo estás viendo ahora, querido hermano, dice, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Luego, en Génesis 15, versículo 5, dice, mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, le dice, ¿sí? Así será tu descendencia.
Y luego en Génesis 17 encontramos lo siguiente. Dice, serás padre de muchas naciones. ¿Ve? Y luego en el versículo 9 del capítulo 2 de Abraham le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré sobremanera. Y dice entonces que el Señor va a ser una nación de la descendencia de Abraham. Entonces, Luz, esta es otra promesa inherente al convenio abrámico, ¿no? Que va a ser una gran nación y además va a ser una descendencia numerosa. Tanto es así que ni las podrá contar, ¿no? Cierto, ¿no? ¿Has dado a contar las estrellas? Una vez, todas las que te regalé. No, sí. No, la verdad es cierto, ¿no? Innumerables. Sí. O sea, no podemos contar. Incluso el elder Bruce R. McConkie menciona en cuanto a ello, esto tiene relación con el crecimiento eterno, ya que las semillas de nadie podrían superar en número a las partículas de polvo de la tierra. Entonces, esto es parte del convenio abrámico, queridos hermanos. Y esta es la siguiente promesa, Salvador, el convenio abrámico, el Evangelio de Jesucristo. Y lo que ahorita mencionábamos, ¿no? ¿Cómo poder ser descendientes espirituales de la simiente de Abraham? Mira, en Abraham 2:10, el Señor le dice esto a Abraham. Cuanto reciban, dice, y las bendeciré mediante tu nombre. Pues cuanto reciban este evangelio, serán llamados por tu nombre. Entonces ve, está hablando de que por medio de Abraham se va a recibir un evangelio. Y quienes reciban este evangelio serán llamados por el nombre de Abraham. Y además dice, serán considerados tu descendencia. Entonces aquí está la promesa. La promesa que se le da a Abraham es, se recibiría el evangelio por medio de él, ¿sí? Luego, y de su descendencia, Luz, sobre todo. Sabemos que Jesucristo viene de ahí, ¿no? ¿Sí? Ahora, en Tercer Nefi, vamos al libro de Mormón, ¿no? Aquí lo explica de una manera bastante clara. Y he aquí, vosotros sois los hijos de los profetas, y sois de la casa de Israel, y sois del convenio que el Padre concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham, y en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra. Fíjate, Luz, lo que dice. Aquí está hablando el Señor cuando visita las Américas y les está diciendo a los nefitas, ustedes son parte de ese convenio que se concertó con Abraham, ¿sí? Y ustedes son benditos a causa de ese convenio. Son de la casa de Israel. Son de la casa de Israel. Y luego dice, y esto está bien claro en nuestras bendiciones patriarcales, sí, porque siempre viene Abraham, Isaac y Jacob. De linaje. Sí, así se nos bendice en la bendición patriarcal. Luego dice en el versículo 26, dice, porque el Padre me ha levantado para venir a vosotros primero, y me envió a bendeciros, apartando a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades, y esto porque sois hijos del convenio. Entonces, velos aquí. El Señor les está reiterando esto. Ustedes son los hijos del convenio, son parte de esa descendencia. Sí, y entonces esta es la parte, Salvador, también que nosotros podemos decir que se cumple la promesa del Padre, ¿no? De este convenio abrámico y cómo poder ser parte también de él. Dice en el versículo 27, y después que hayáis sido bendecidos, entonces cumplirá el Padre el convenio que hizo con Abraham, diciendo, en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra hasta el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles por medio de mí. Y esta bendición a los gentiles los hará más fuertes que todos, por lo que dispersarán a mi pueblo, oh casa de Israel. Ay, aquí esta parte está bien interesante, ¿no? Porque en tanto que a través del convenio de Abraham se derrama el Espíritu Santo sobre los descendientes de él, lo cierto es que los descendientes de él un día habrían de rechazar el Evangelio y por tanto ese poder se iba a llevar a los gentiles y a través de los gentiles iba a regresar más bien a la descendencia de Abraham, a los de la casa de Israel, ¿sí? Que este es el tiempo de los gentiles. Entonces, Luz, pero aquí el Señor reiterando el convenio que hizo con Abraham. Ahora, los que aceptan este convenio, llegamos a ser hijos de Abraham. Los que aceptamos este convenio, llegamos a ser hijos de Abraham. Vamos a ver por qué, Luz. En el versículo 10 del capítulo 2 de Abraham, dice lo siguiente. Y las bendeciré mediante tu nombre, pues cuantos reciban este evangelio serán llamados por tu nombre, y serán considerados tu descendencia, y se levantarán y te bendecirán como padre de ellos. Ándale, Luz. Entonces,
llamaremos a Abraham como Padre nuestro, ¿sí? Si recibimos este convenio. Entonces, en ese sentido, llegamos a ser los hijos de Abraham. ¿Sí? A mí me encanta ahorita que explicabas, y ya no te quise interrumpir, por toda esta parte que mencionas de cómo podemos ser parte de la descendencia de Abraham y de qué manera es llevado a través de los gentiles de nuevo a la casa de Israel este evangelio, porque yo veo la misericordia del Padre, a nadie dejó fuera, Uh-huh. ni a los que habían rechazado ya Sí. el evangelio, sino vamos a volverlo a traer de nuevo a ustedes por medio de los gentiles, ni a los gentiles nos deja fuera, ¿no? Entonces esta parte de decir, todos son parte del convenio abrámico. Entonces a mí me gusta mucho esta parte de poder reconocer esto. Ahora, fíjate lo que dice en Gálatas, Luz, capítulo 3, dice lo siguiente: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son benditos como el creyente Abraham. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. Bien clarito, ¿no? Entonces, Sí. si somos benditos a causa de concertar un convenio como lo hizo Abraham, de aceptar el Evangelio, entonces llegamos a ser de Cristo, porque dice aquí, entonces Abraham es de Cristo y ustedes llegan a ser los herederos de Abraham, la promesa. pero de la promesa de Abraham, pero ustedes sois de Cristo, ¿no? Qué interesante. Sí, la verdad es que qué bonitos versículos, Salvador. Ojalá también que podamos repasarlos de manera personal y sentir esta parte de cómo vamos a ser bendecidos y somos descendientes de Abraham, y sobre todo esta parte de ser de Cristo. Ahora, Luz, James E. Faust, que fuera miembro de la primera presidencia, enseñó lo siguiente: cualquier hombre o mujer puede reclamar para sí las bendiciones de Abraham al aceptar el Evangelio, bautizarse, casarse en el templo, ser fieles en la observancia de sus convenios y ayudar a proclamar el Evangelio en todas las naciones de la tierra. Llegan a ser su descendencia y herederos de las bendiciones prometidas. Me encanta esta parte de poder tener este conocimiento en nuestras vidas, de poder llevar a cabo los convenios que nos permiten a nosotros reclamar las bendiciones de Abraham, que podamos cumplir con ellos, que podamos seguir siendo herederos de esta promesa, de poder tener el Evangelio de Cristo en nuestras vidas y también poder predicarlo a otras personas y que ellos puedan llevar y recibir las bendiciones de la promesa del convenio de Abraham. Bueno, pues hemos visto, Salvador, ya 3 promesas, ¿sí?, del convenio abrámico, recordando de una tierra prometida, una nación grande y poderosa, que el Evangelio de Jesucristo vendría mediante la simiente de Abraham. Así es. Y finalmente, vamos a otra promesa más que le dio acerca del sacerdocio. Esta está bien buena, ¿eh? Sí. Vayamos directo a ella. Sí, está bien interesante. Vamos a ver el contenido doctrinal que está en Abraham 2, versículo 11, y dice lo siguiente: y bendeciré a los que te bendijeren. Le está hablando el Señor a Abraham, ¿no? Y le dice, y maldeciré a los que te maldijeren. Y en ti, y nótese entre paréntesis que dice, es decir, en tu sacerdocio, porque recordemos, Luz, aquí hago un paréntesis mío, no el de la Escritura. Recordemos que qué es lo que estaba buscando Abraham. Al principio de este programa veíamos que él estaba buscando acceder al derecho al cual él tenía acceso por ser descendiente de los poseedores del sacerdocio. Entonces dice ahí que llegó a ser un sumo sacerdote. Entonces, ya que recibe este sacerdocio, el Señor le hace esta promesa y le dice, regresamos a la Escritura y dice, es decir, en tu sacerdocio y en tu descendencia, y otra vez entre paréntesis, es decir, tu sacerdocio, pues te prometo que en ti continuará este derecho. ¿Cuál derecho? El derecho al sacerdocio, desde luego, ¿verdad? Uh-huh. Y dice la Escritura, y en tu descendencia después de ti, y luego entre paréntesis, es decir, la descendencia literal, o sea, la descendencia corporal. Aquí está hablando de un derecho que le pertenece a los que son descendientes literales también. Y dice, y serán bendecidas todas las familias de la tierra. Sí, con las bendiciones del Evangelio, que son las bendiciones de salvación, sí, de vida eterna. Entonces, Luz, aquí vemos que esta promesa que el Señor le hace es que por él y a través de él vendrá y se tendrá acceso a este sacerdocio.
Sí, y me gusta que lo aclara. Te prometo que en ti continuará este derecho. ¿Sí? Es un derecho, ¿no? Que bien se da por medio de Abraham. Ahora, hoy en día, o más bien escrituras contemporáneas, José Smith, lo leíamos en la sección 84 de Doctrina y Convenios, que es una de las secciones más importantes de este canon de escritura, enseña lo siguiente. Porque quienes son fieles hasta obtener estos 2 sacerdocios de los cuales he hablado y magnifican su llamamiento, son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Versículo 34, llegan a ser los hijos de Moisés y de Aarón, y la descendencia de Abraham, y la iglesia y reino, y los elegidos de Dios. Ándale, fíjate, hay una promesa bien interesante aquí, porque le dice, quienes obtengan estos 2 sacerdocios, ¿sí? Está hablando de los 2 sacerdocios, el de Aarón y el de Melquisedec, y los santifican, que van a recibir, pues van a recibir como promesa la renovación de sus cuerpos. Ahora, dice en el versículo 34, ¿qué llegan a ser? ¿En qué se convierten? Y dice, la descendencia de Abraham. Pero qué interesante lo que viene enseguida, la iglesia del reino y los elegidos de Dios. Es decir, aquellos que entren en el convenio abrahámico. ¿Cómo entramos al convenio abrahámico? A través del bautismo, es la puerta de entrada, y después viene el don del Espíritu Santo, luego viene el sacerdocio para los hombres, ¿sí? El sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec, que es al que se refiere a estas escrituras. Entonces, ¿qué llegan a ser? Los hijos de Abraham. Y luego dice, los elegidos de Dios. Es decir, para yo poder ser exaltado, ¿qué necesito? El sacerdocio que viene por medio de Abraham, ¿sí? La importancia, ¿no? De poder reconocer esto, del poder ser fieles y dignos también para poseer el sacerdocio y poder tenerlo en nuestras vidas. Ahora, Luz, para poder ampliar todo esto de lo que estamos hablando, el sacerdocio no a la autoridad y al poder que se nos confiere a los hombres solamente queda ahí, sino también comprende el orden del matrimonio, del que hemos tanto hablado. Para ello es necesario que vayamos a la sección 132 de Doctrina y Convenios, que es la sección sobre el matrimonio que analizamos ya hacia el final del año pasado, y dice en el versículo 28 lo siguiente. Soy el Señor tu Dios y te daré la ley de mi santo sacerdocio, cual mi Padre y yo decretamos antes de que el mundo fuese. Fíjate, Luz, le dice, te daré la ley de mi santo sacerdocio, hablándole a José. ¿Sí? Entonces, si tú ves esa escritura, nos manda como referencia a otra escritura que está en la sección previa, que es la sección 131. Y en la sección 131 dice lo siguiente. En la gloria celestial hay 3 cielos o grados. Para alcanzar el más alto, el hombre tiene que entrar en este orden del sacerdocio, es decir, el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Ándale, entonces, la ley del santo sacerdocio comprende el nuevo el matrimonio. Matrimonio celestial. ¿Sí? Entonces, Luz, este es el orden del sacerdocio, el matrimonio dentro del templo. Entonces, por eso es que veíamos desde el principio, cuando respondíamos a la pregunta, ¿qué es el convenio abrámico? Y veíamos el sacerdocio y veíamos el matrimonio celestial, que es el matrimonio en el templo. Sí. ¿Sí? Entonces, Luz, aquí podemos ver cómo es que parte del convenio abrámico es justamente lo que estamos diciendo. Estas 2 bendiciones que vienen a través de él. Ok, muy bien. ¿Sí? Ahora, dice Bruce R. McConkie, enseña lo siguiente. Aquellas partes del convenio que pertenecen a la exaltación personal y progreso eterno son renovadas con cada miembro de la casa de Israel que entre en el orden del matrimonio celestial. A través de este orden, los partícipes pasan a ser herederos de todas las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué te llama la atención de esta? Ay, de cuando somos parte o llegamos a ser del orden del matrimonio celestial, puedo recibir, os puedo ser heredera, ¿no? De todo esto que las promesas que se han dado a Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, fíjate, a mí me llama la atención que dice, son renovadas con cada miembro. ¿Sí? Cada uno de nosotros, cuando entramos y hacemos estos convenios, entonces se renueva el convenio de Abraham y nosotros pasamos a formar parte de este convenio y en nosotros se cumplen las promesas que se le hicieron a Abraham. ¿Sí? Qué interesante, porque ve lo que dice, ¿no? Entonces dice Bruce R. McConkie,
quienes entran en el orden del matrimonio celestial. Son en ellos, es en los que concertan este convenio, es que se cumple a cabalidad el convenio de Abraham. Y entonces, dice él, son partícipes de todas las bendiciones. Qué maravillosa promesa, ¿no? Sí, y me hiciste reflexionar esto, Salvador, de cómo el Padre pudo haber hecho esta promesa y como dices tú, que nosotros se renueva con cada uno de nosotros y hacemos también nosotros, participamos en esta promesa que se le da a Abraham. Entonces el plan del Padre es maravilloso, ¿no? Porque abarca generaciones y nos abarca también a nosotros, alcanzamos a entrar en esta parte de la promesa que se le da a Abraham y me siento especial hoy. Sí, ¿por qué? Por ser parte de ello, porque el poder recibir o también heredar las promesas que se le dieron a Abraham, y como dice aquí el elder Bruce R. McConkie, que cada vez que nosotros entramos o alguien hace este convenio del matrimonio celestial se renuevan, pues entonces creo que qué importancia de poder prepararnos para ello. Entonces, queridos hermanos, la invitación es esta, ¿no? Que podemos concientizar en cuanto a los convenios que hemos hecho. Al concertar el convenio del sacerdocio, llegamos a ser los hijos de Abraham, los elegidos de Dios. Y luego, cuando entramos en el orden del matrimonio celestial, se cumple a cabalidad en nosotros y se renueva el convenio que se hizo con Abraham, de tal manera que llegamos a ser sus hijos, los elegidos del reino. Una promesa más que entra dentro del convenio abrámico es la vida eterna. Cuando nosotros hablamos acerca de la vida eterna, nos maravillamos de ello y nos regocijamos cuando escuchamos esta palabra y esto de poder alcanzarla, ¿no? Dentro de la iglesia como santos. En Abraham 2, en el versículo 11, menciona el Señor Abraham, y en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra, ¿sí? Con las bendiciones del Evangelio, que son las bendiciones de salvación, sí, de vida eterna. Qué maravillosa oportunidad de poder recibir estas bendiciones de salvación y de vida eterna, siendo parte del convenio de Abraham. Entonces, Luz, aquí converge todo, ¿no? O sea, todas las promesas que el Señor nos hace, que se hacen por medio del convenio de Abraham, llegan a este punto que es la vida eterna. El convenio que hizo el Señor con Abraham fue para darle a sus hijos la vida eterna, ¿sí? Porque por medio de la descendencia de Abraham se dio el Evangelio de Jesucristo. Luego, pues, se llevó a través de las generaciones el sacerdocio, el cual fue restaurado en esta época. Y luego, entonces, a través de los convenios y las ordenanzas, nosotros podemos hacer efectivas las promesas que atañen a todos aquellos que crean en Cristo y que sean redimidos por Él. Entonces, Luz, pues esta es la promesa del convenio de Abraham, que todos podemos recibir vida eterna. A lo largo de este programa hemos analizado las promesas que comprenden el convenio abrámico, Luz, y ya hemos dicho más o menos en qué cobra aplicación dentro de nuestras vidas y qué trascendencia tiene para cada uno de nosotros. Ahora, vamos a analizar todo lo que hemos visto, todo el contenido doctrinal de este programa a la luz de algunas declaraciones proféticas. Una de estas fue la del presidente Russell M. Nelson, quien dijo lo siguiente: nosotros también somos hijos del convenio, ya que, como los de antaño, hemos recibido el santo sacerdocio y el evangelio sempiterno. Abraham, Isaac y Jacob son nuestros antepasados y nosotros somos de Israel. Tenemos derecho a recibir el evangelio, las bendiciones del sacerdocio y la vida eterna. Las naciones de la tierra serán bendecidas por nuestra laboriosidad, así como por la de nuestra posteridad. La descendencia literal de Abraham y los que son reunidos con su familia por adopción reciben esas bendiciones prometidas, las que se basan en el hecho de que aceptemos al Señor y obedezcamos sus mandamientos. Me gusta. Me gusta que el presidente Nelson diga, somos hijos del convenio, nosotros también. Nos cuenta. Sí. Junto con él, ¿no? Y esta parte que lo deja muy claro, ¿no? De hemos recibido el santo sacerdocio y el evangelio sempiterno. ¿Sí? Ha llegado a nuestras vidas. ¿De qué manera entonces nosotros somos parte del convenio? ¿Cómo nosotros podemos fortalecernos en las ordenanzas también que recibimos, en las promesas que se han hecho a Abraham y que hemos visto ahorita? Y creo que es una de las cosas que bien podemos recordar, ¿no? ¿Cuál es
lo que viene a ser entre yo y el convenio de Abraham, ¿no? O sea, vemos esto, ¿no? Que somos parte del convenio, nosotros también. Ahora, Luz, ve lo que sigue diciendo el presidente Nelson. En esta ocasión, en Testigos Especiales de Cristo, estos videos que se grabaron hace algunos años por parte de la iglesia, y dice lo siguiente: hermanos y hermanas, ustedes también pueden reclamar las bendiciones divinas prometidas al linaje fiel de Abraham. El Señor explicó que las bendiciones y responsabilidades de su sacerdocio son de ustedes debido a su fe, obras y linaje, el linaje declarado en su bendición patriarcal. Sois herederos legítimos, dijo él. Vuestra vida y sacerdocio han permanecido y es necesario que permanezcan por medio de vosotros y de vuestro linaje. Hasta aquí, Luz, ¿qué comentario? Pues esta parte, ¿no? La importancia incluso del linaje. Y creo esta parte regresamos a lo que hemos hablado anteriormente, el sentido de pertenencia. Qué bien nos hace sentir que somos parte del linaje, ¿no? De Abraham, que hemos sido también parte de este convenio y esto nos permite pues seguir avanzando, ¿no? Y recordar sobre todo la importancia de la bendición patriarcal. Ya. Muy bien, continúa diciendo el presidente Nelson, dice: las bendiciones más grandes del convenio de Abraham se confieren en los santos templos. Esas bendiciones nos permiten levantarnos en la primera resurrección y heredar tronos y reinos, potestades, principados y dominios para nuestra exaltación y gloria en todas las cosas. El cumplimiento del antiguo convenio de Abraham es posible solo debido al Señor Jesucristo. Es Él quien ha hecho posible que moremos con Dios, con Él y con nuestras familias eternamente. Aquí hay varias cosas buenas, a ver. Sí, a mí la primera que me gustó esta parte que él menciona, las bendiciones más grandes del convenio de Abraham se confieren en los santos templos. ¿Por qué la importancia de prepararnos para ser dignos de entrar a la casa del Señor? Porque vamos ahora sí a hacer válidas nuestras promesas o a reclamar estas promesas que se dieron a Abraham, ¿no? ¿Y por qué luz en los templos? Porque, bueno, parte de la investidura entramos en el orden del sacerdocio. Sí, sí. Pero, y luego viene el matrimonio celestial, que aquí esta ordenanza es el pináculo, ¿no? Es el pináculo de las ordenanzas en el sentido de que a través de esta entramos en la ley del santo sacerdocio. Entonces, por eso es que se cumplen ahí. Ahora, dice, todo esto es debido a Jesucristo, ¿sí? Recibimos las promesas del convenio de Abraham debido y justamente a que tenemos un Salvador a través del cual podemos arrepentirnos y hallar gracia para hacer válidas estas bendiciones. Sí, te digo, es mucho que poder decir, Salvador, pero bueno, nos quedamos con esta parte, ¿no? De recordar la importancia también del Salvador en nuestras vidas, de reconocerlo a Él como nuestro Redentor, nuestro Salvador, y de qué manera Él nos fortalece a nosotros en nuestra vida. Y luego Luz dice, el elder David Abednar dice, en verdad, sobre la descendencia de Abraham descansa una gran responsabilidad en estos últimos días. ¿En qué forma se relacionan estas promesas y bendiciones con nosotros hoy en día? Somos la descendencia de Abraham. Una de las razones fundamentales por las que recibimos una bendición patriarcal es para ayudarnos a comprender mejor quiénes somos en calidad de posteridad de Abraham y a reconocer la responsabilidad que descansa sobre nosotros. Tal vez les guste la música, los deportes o sean diestros en mecánica y es posible que algún día trabajen en un oficio, en una profesión o en las artes. Pese a lo importante que puedan ser esas actividades y ocupaciones, estas no definen nuestra identidad. Mira, Luz, lo que decías ahorita, ¿no? Ajá. Y dice, lo primero y más importante es que somos seres espirituales. Somos hijos de Dios y la descendencia de Abraham. Mucho se nos ha dado y mucho se espera de nosotros. Que todos nos levantemos y seamos una bendición para las naciones de la tierra con un testimonio y un poder espiritual más grandes de lo que jamás hayamos tenido. Me quedé en esta parte, ¿no? De, híjole, llenarnos de este poder espiritual también, ¿no? Y que podamos entender cada día más y cada día también tengamos la oportunidad de estudiar, de cómo poder aprender acerca de todas las bendiciones que estamos recibiendo y que nosotros también se nos han prometido a través de Abraham, ¿sí? Pero también tendríamos que también aprender acerca de este convenio abrámico. Creo que es algo que en la clase del día de hoy de gran enseñanza es aprender acerca de todas estas promesas
y del convenio de Abraham. El título de la lección es ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿La hay? No. Vamos a aprender esto en Génesis 18. Luz, ¿qué estaba pasando? Bueno, en este capítulo nos mencionan acerca de la experiencia que tienen Abraham y Sara cuando Abraham se presentan ante él, pues 3 ángeles, 3 hombres santos, a quienes él recibe y ellos vienen a comunicarle algo a Abraham, cumpliendo con parte de la promesa que Dios había hecho con él acerca del convenio abrámico. Muy bien. Estos hombres fueron con Abraham entonces y le dijeron, dice en el versículo 9, ¿dónde está Sara, tu esposa? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en años. A Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara para sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Fíjate, estos versículos me gusta, Salvador, porque específicamente habla de lo que ven, sigue, menos marca, ¿no? O como se llama, se titula esta lección, de ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? Incluso él hace este cuestionamiento, se da este cuestionamiento con Abraham, ¿no? Por eso hay esta pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y entonces, antes de que conteste Abraham, simplemente le dicen, al tiempo señalado, ¿sí? Volveré a ti según el tiempo de la vida y Sara tendrá un hijo, según el tiempo de la vida. También les da esta parte de decir, voy a volver y vas a ver que realmente no hay cosa difícil para Dios, aún a pesar que Sara tenía esta incertidumbre de decir, bueno, pero la edad que tenemos, siendo yo vieja, siendo viejo ya también Abraham, entonces parece que esto es imposible. Recordemos que ella tenía 90 años y él 100 años. Entonces, ya para entonces, Sara ni siquiera estaba ovulando. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo pues podía embarazarse si ni siquiera estaba esta posibilidad físicamente, ¿no? Entonces, era natural la pregunta que ellos tenían. Ahora, Luz, el presidente Spencer W. Kimball, quien fuera presidente y profeta de la iglesia, hablando específicamente de este relato de Sara y Abraham, él dice lo siguiente, pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? También a Jeremías le dijo, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Si Él lo manda, seguramente que puede cumplirlo. Recordemos el éxodo de los hijos de Israel cruzando el mar Rojo. Recordemos a Ciro desviando un Ciro y tomando la inexpugnable ciudad de Babilonia. Recordemos a los leítas llegando a la tierra prometida. Recordemos la guerra de independencia y el poder que Dios nos dio, el triunfo. Creo que el Señor puede hacer cualquier cosa que establezca. Mas no existe ninguna razón por la cual el Señor deba abrir puertas si no estamos preparados para pasar por ellas. Muy claro, ¿no? Primero él puntualiza esta parte de que el Señor puede hacer cualquier cosa que Él establezca, que seguramente si Él lo dijo es porque lo puede cumplir. Y finalmente hace este análisis o esta reflexión, ¿no? No existe ninguna razón para que el Señor deba abrir puertas si es que nosotros no estamos preparados para pasar por ellas. Entonces aquí hay una condición, ¿no? Sí. Aquí hay una condición, es que nosotros primero debemos de estar preparados. Sí, sí. Y esta parte de prepararse es una también autorreflexión del día de hoy que podemos llevarnos. ¿De qué manera nos estamos preparando para que el Señor pueda obrar milagros en nosotros? De cuando algo que nos parece difícil de afrontar o algo que pareciera que para nosotros es imposible, que podamos pedirle a Él y de esta manera llenarnos de su poder y obrar en nosotros estos milagros. Pero tenemos que estar preparados para poder abrir esas puertas que el Señor nos pone. El elder Jeffrey R. Holland, Luz, al respecto de esta historia de Abraham, menciona lo siguiente. Podemos tener esperanza, debemos tener esperanza.
aún al afrontar las dificultades más insuperables. Eso es lo que significa el pasaje de las Escrituras que indican que Abraham pudo tener esperanza contra esperanza. Es decir, pudo creer a pesar de tener todos los motivos para no creer que él y Sara podrían concebir un hijo cuando eso parecía totalmente imposible. Qué difícil pudo haber sido también para ellos, o sea, porque lo que tú ahorita mencionabas, viendo desde los ojos mortales, por así decirlo, nosotros, sería imposible que sucediera esto. ¿Sí? Entonces, por eso había muchos motivos para no creer. Existían, sí, ¿no? Pareciera entonces el único motivo para creer que esto sucediera era la esperanza que podían tener en la promesa que había hecho el Señor a Abraham. ¿Y cuál era esta promesa? El convenio abrámico. Así es, ¿no? Este punto donde a Abraham se le había dicho, en ti haré una nación grande y poderosa y tus descendientes serán como las arenas del mar. Entonces, ¿cómo se iba a cumplir esta promesa si ni siquiera habían tenido hijos? Era solamente por medio de... Pues bueno, y esa es la parte, ¿no?, que podemos aprender el día de hoy. No hay cosas imposibles para Dios. No hay cosas difíciles para Él. Pero necesitamos también nosotros prepararnos, ser parte de estos hijos del Padre que permiten que Él pueda obrar en nosotros. Preparémonos para poder hacer las cosas imposibles posibles. Para que no perezcas en la maldad. Bueno, vamos a ver esta parte de Génesis 19. ¿Y por qué decimos esta parte de la maldad? Porque recordando, Lot, quien había salido con Abraham, ya había habitado las tierras, él se había plantado cerca de Sodoma. Y entonces cuando él está ahí, llegan tres ángeles o dos, Salvador. Bueno, ¿dos? En la Biblia dice dos, pero okay, revisando la traducción de José, corrige para que sean tres. Tres, ok. Entonces llegan estos tres hombres santos o estos tres ángeles a la ciudad de Sodoma, porque obviamente traían un propósito en mente, ¿verdad? Pero cuando llegan a las puertas, estando ahí, a la entrada, se encuentran con Lot, y Lot los recibe y les dice, pasen y quédense conmigo en la tienda. Sí. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué realmente esta parte de Sodoma y Gomorra que hemos escuchado que había tanta maldad? Pues vamos a ver ahorita algunos versículos que nos pueden llevar a tener un poco ahí todavía o un mucho de la idea de por qué decía que había tanta maldad en Sodoma y Gomorra. Entonces, ya que están con Lot ahí en la tienda, que ya seguramente cenaron bien rico y todo, sí, entonces dice que llegaron los hombres. Pues mira, vamos directamente a la escritura, es el versículo 4. Dice, pero antes que se acostaran, los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma rodearon la casa, desde el más viejo hasta el más joven, todo el pueblo de todas partes. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Versículo 6, y Lot salió por la puerta hacia ellos y cerró la puerta tras él. Y dijo, os ruego, hermanos, que no hagáis tanta maldad. Ahí podemos encontrar, Salvador, o sea, ¿qué estaba sucediendo? Están estos hombres y llegan todos los del pueblo y dicen, sácalos para conocerles. Sí, este es el comportamiento homosexual, o sea, por eso se habla de los sodomitas, cuando se expresa o se habla acerca del pecado sexual. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Y me llama la atención, dice, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, todos los hombres involucrados y relacionados con el pecado sexual, de tal manera que querían tener relaciones homosexuales con los ángeles. Dice, ¿dónde están estos varones? Sácalos, los queremos conocer. Recordemos que la palabra conocer en la Biblia hace referencia a este punto de tener relaciones sexuales. Así es. Y realmente, fíjate, Lot, preocupado por esto que se estaba viviendo, hasta les dice, aquí están mis hijas, no han conocido varón. Y ellos parece que no escucharon eso y decían, no, insistían en sacar a estos tres hombres. Así es. Entonces, Luz, bueno, ¿qué pasó enseguida? Vamos a ver. Vayamos a ver. Sí. Y los varones dijeron a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yerno y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque destruiremos este lugar, porque el clamor de ellos ha aumentado ante la faz del Señor, y el Señor nos ha enviado para destruirlo. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo,
levántate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y demorándose él, los varones le asieron de la mano y de la mano de su esposa y de las manos de sus 2 hijas, y según la misericordia de Jehová para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Ándale. ¿Qué aprendes? ¿Qué te gusta de aquí? Me gusta esta parte de cómo Lot decide huir de la iniquidad o de la maldad que se estaba viviendo ahí, y hace caso a estos ángeles, estos hombres santos que se habían presentado hacia él, y decide irse. Y yo lo único que veo es que toma de la mano a sus hijas, a su esposa, y se va. No es como que trajo más cosas con él, sino del momento en el que tiene que irse o huir por alguna otra manera de la maldad o de la iniquidad que se estaba viviendo ahí, él lo hace. Fíjate, Luz, llama mi atención esto que dices. Recordemos que Lot, vemos en otros capítulos de ahí de Génesis, que cuando Lot y Abraham se separan, entonces Lot escoge la mejor tierra. Sí. Y dice en la Biblia, ¿no?, que pone sus tiendas viendo hacia Sodoma. Lot se puso en riesgo, ¿sí? Pero sí, aquí cuando vienen los varones de Dios y le dicen, sal de aquí porque este lugar va a ser destruido. Entonces Lot recompuso el camino, ¿no? Sí, recompuso el camino. Entonces ve lo que dice, ¿no? Estos varones lo tomaron de la mano. Uh-huh. Sí, y para mí aquí hay una gran enseñanza. Es que si nosotros nos dirigimos a Dios y nos arrepentimos, cambiamos nuestras actitudes, nuestro comportamiento, Dios nos va a salvar, nos va a sacar de la tentación o nos va a quitar del lugar en el que podamos sufrir algún daño. Y aún, Luz, puede sacar a sus ángeles para asirnos de nuestras manos y sacarnos de esos lugares. Sí, pero eso también, Salvador, porque el Señor ve el hombre justo que hoy, o la mujer justa que somos, ¿no? Y que Él permite por eso el enviarnos ángeles y apoyarnos y darnos el sustento para poder sobrellevar y salir adelante de estas iniquidades o maldades que nosotros también ya estamos rehusando, ¿no? Ahora, Luz, vamos a aprender un poquito más acerca de esto. El elder Rulon Kraver, en una conferencia general, dijo lo siguiente: da miedo saber que los poderes de la maldad seguirán aumentando en el mundo. Eso nos hace preguntarnos, ¿qué podemos hacer? ¿Hay alguna forma de escapar de las garras de la maldad? Sí, la hay. A los miembros de la iglesia les es posible vencer la tentación de la siguiente manera. 1. Ser obedientes a los principios y las doctrinas del Evangelio que nos guían. 2. Seguir el consejo de los profetas y líderes. 3. Vivir de forma tal que el poder del Espíritu Santo ejerza una influencia constante en nuestra vida. Este discurso se dio en 1996, ya hace años atrás, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención, Salvador, que desde ahí entonces ya mencionaban que la maldad iba a acrecentar o iba a ir en aumento. Hoy en la actualidad pensamos lo mismo, pero se nos dan los mismos consejos que nos ha dado actualmente el profeta. ¿Sí? Sí. De hecho, este último punto, ¿no? Él habla de que vivamos de tal forma que seamos dignos del Espíritu Santo. Si nosotros fuimos bautizados, hemos recibido por don el Espíritu Santo, entonces tenemos acceso a este poder. Y dice el presidente Nelson, ¿no? En los días futuros no será posible sobrevivir sin la influencia guiadora y orientadora del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, a través del Espíritu Santo podemos mantenernos en Sion y podemos escapar del lugar de destrucción, así como escapó Lot, aún siguiendo la guía y las palabras de los ángeles, de los varones de Dios que nos invitan a salir de esos lugares para ir al lugar seguro. Seguimos aprendiendo acerca de Lot y su familia, recordando también que pues ellos son sacados por las manos de los ángeles y pueden ayudarles a que salgan pronto y no puedan alcanzar esta destrucción, ¿no? Llegan a algún lugar y se asientan ellos e incluso Lot le dice al Señor, pues he hallado gracia en tus ojos, y esta parte de poder permitirle que él ahora siguiera o continuara el camino, menciona muy bien acerca en Génesis 19 qué es lo que sucedió con él, con su esposa y con sus hijas. Sí, dice en el versículo 17, y aconteció que cuando los hubieron llevado fuera, uno dijo, escapa por tu vida,
no mires tras ti ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. A ver, Luz, nos detenemos aquí en este punto, ¿no? O sea, más adelante vemos que el Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra y las destruyó, ¿no? Pero aquí el ángel le dice, no mires tras ti, no mires detrás de ti, ¿no? Entonces, cuando esta expresión a mí me llama poderosamente la atención, porque ¿qué le estaba invitando a hacer? Sí, o sea, realmente le estaba diciendo, no voltees ni veas cómo se destruye la ciudad, o realmente qué le estaba diciendo, ¿no? Fíjate que después de esa invitación que le hace, le dice, no sea que perezcas. Entonces esa parte de que muy posiblemente cuando uno mira hacia atrás o vuelve hacia las cosas hacia atrás, puede llegar a perecer, porque pareciera que no fue algo que le estaba pensando en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Algo que pudiera ayudarle a él en su vida. A ver, vamos a avanzar y seguimos analizando. Sí. ¿Sí? Dice en el versículo 24, entonces hizo llover Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la esposa de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Ahí está. Si miras atrás, te vuelves como la esposa de Lot, en sal. ¿Y qué significa mirar hacia atrás? Elder Holland lo da una explicación muy interesante en cuanto a ello. A ver, ¿qué dice? Elder Holland compartió en el discurso que se llama Lo mejor aún está por venir, de enero del 2010, él menciona, es posible que la esposa de Lot haya mirado atrás con resentimiento hacia el Señor por lo que él le mandaba dejar tras de sí. Así que no se trata de que ella mirara hacia atrás, sino de que haya mirado con ansia de volver. En suma, su apego al pasado tuvo en ella una influencia mayor que su confianza en el futuro. Ok, Luz. Entonces aquí esta explicación puntual acerca de esta escritura resulta muy interesante, porque es este punto, ¿no? No significaba simplemente que volviera atrás, sino más bien qué estaba en su corazón. Sí, las ansias de regresar, de lo que había perdido o lo que tenía atrás. Ese es el apego, detalle, ¿no? Sí, un apego. Y eso a veces, Salvador, el apego al pasado o a las cosas que hemos vivido es lo que no nos deja, y me gusta como el Holland lo menciona, no te deja ver hacia el futuro, porque estás con este apego del pasado y obviamente esto no nos va a dejar avanzar. Sí, me encanta esta parte, Luz. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos anclados al pasado, ¿qué sucede en nuestras vidas? No avanzamos, porque olvidamos, el Juan también menciona más adelante esta parte de que no hay progreso porque obviamente nos quedamos en el pasado, y el pasado sí puedes aprender de él. O sea, claro que también podemos dejar este aprendizaje. Del pasado se aprende, pero uno no vive en el pasado. Ok. Porque ya no progresamos. Ahora, Luz, me llama mucho mi atención este punto, ¿no? Lot y su familia tenían que moverse, tenían que emprender la acción de huir del lugar que iba a ser destruido, o de la zona que iba a ser bombardeada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, el movimiento implicaba una acción de esperanza hacia el futuro. Sí. Y esto es precisamente lo que dice el Elder Holland. La esposa de Lot no tuvo fe, dudó del poder del Señor para darle algo mejor de lo que ya tenía. Al parecer, pensó que nada de lo que le esperaba podía ser de ninguna manera mejor de lo que dejaba atrás. Esa insistencia en volver a la vida pasada, incluso a los errores cometidos tiempo atrás, simplemente no es buena, no es el Evangelio de Jesucristo. Entonces aquí está Luz, o sea, ¿cuál era su expectativa? ¿Cuál era su esperanza? No había, porque ella estaba viendo el pasado, viendo lo que estaba dejando atrás. Sí, la vida que había tenido. Y entonces esta parte, fíjate, Salvador, también yo creo que une esto de que ella no tenía una esperanza hacia el futuro, pero también creo que estaba más anhelando lo que ella estaba dejando que lo que el Señor le ofrecía, que en realidad era esperanza porque no había nada. O sea, no fue como que, ay, Lot, vete al monte, allá va a haber una tienda. No había algo como tampoco podíamos decir, sino era simplemente tener la esperanza
en Jehová, en que lo que Él pudiera darles fuera siempre mejor. Entonces, Luz, literalmente convertirnos en estatuas de sal, o más bien figuradamente, convertirnos en estatua de sal hoy en día significa quedarnos en los errores del pasado, quedarnos en el apego, quedarnos en cosas que no nos benefician. Vemos hacia el futuro cuando hacemos caso, hablando figuradamente, a la voz de los ángeles que nos toman de las manos y nos llevan y nos sacan del lugar y de las circunstancias que nos impiden crecer y que incluso que nos indican de que si nos quedamos en ese lugar estancados, vamos a perecer. Así es, entonces para que no perezcamos, no volvamos atrás, que podamos fortalecernos en la esperanza que nos da el Señor a través de sus promesas que nos da a nosotros y a través del conocimiento que también nosotros tenemos del Evangelio. Aferrémonos a ello y vayamos hacia el futuro, que es un futuro brillante y lleno de dicha para nosotros. Y pues volvemos de nuevo con Abraham y con Sara. Y ahora vamos a ver en Génesis 21 cómo se cumple la promesa con ellos o en ellos, acerca de que se les había prometido que tendrían un hijo. Muy bien, una descendencia numerosa, ¿verdad? Era la promesa. Y bueno, bastaba un hijo, ¿no? Para cumplirlo. Ahora, sí, que a veces uno puede llegar a pensar, pues tendrán 9, 10 para tan numerosa, ¿verdad? No, con uno. Te perdió cuatitos, ¿no? Sí. Bueno, dice en el versículo 1, y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. A ver, Luz, me gustaría detenerme aquí en este punto. Me llama poderosamente la atención esta expresión que dice, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. ¿Cómo es que Dios es capaz de hacer algo con Sara? ¿Qué está dispuesto el Señor a hacer con nosotros para producir sus milagros? Buena pregunta de reflexión, Salvador. Y yo todavía me extiendo un poquito más. A ver. Esto que mencionas, ¿no? Pero que también, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros para permitirle al Señor que obre esos milagros en nosotros? Así es, o lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Spencer Leo Kimball. El Señor no va a abrir una puerta a menos que nosotros estemos preparados para ello. ¿Sí? Entonces, Luz, vale mucho la pena reflexionar, ¿no? Quizás el Señor está esperando hacer milagros con nosotros. ¿Qué milagros? Depende de cada quien. Una de las formas en que podemos ver esto, que el Señor desea para nosotros o con nosotros, lo podemos encontrar en nuestra bendición patriarcal. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay ahí que el Señor está dispuesto a hacer con nosotros para llevar a cabo su obra de salvación y exaltación de toda la familia humana? Esto que acabas de mencionar, Salvador, me llevaste a esta parte de decir, tengo que tener mi bendición patriarcal a la mano. Y siempre nos hemos dicho esta parte de poderla leer constantemente. Pero todavía creo que podemos ir más allá de esto que tú mencionas. ¿Qué va a hacer el Señor conmigo de acuerdo a las promesas que Él ya me ha dado? ¿Y qué estoy haciendo yo para permitir que se empiecen a ver esas promesas en mi vida? Creo que es una buena tarea que podemos llevarnos el día de hoy. Muy bien, pues... Continuamos. Sí, continuamos. Vamos al versículo 2, dice, y Sara concibió y dio a luz un hijo de Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Aquí está, ¿no? Dice, en el tiempo que Dios le había dicho. Es decir, el Señor cumple sus promesas. Pero en su tiempo, no en el de uno. Así es. Entonces, regresando a la pregunta del segmento 1 que veíamos en este programa, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No. Y el Señor cumple lo que dice. Así es. Luego, versículo 3, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara había de amamantar hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Ahí está, vemos cómo la promesa se había cumplido. ¿A causa de qué? De la fe y la obediencia que creo que han tenido Abraham y Sara. Creo que es una de las cosas que incluso Pablo, ¿no? Es quien menciona y resalta esta fe de Abraham y de Sara para poder recibir la promesa del Señor.
Sí, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice lo siguiente: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque consideró que era fiel el que lo había prometido. Me gusta esto último, ¿no? ¿Qué te gusta? Bueno, primero que resalta Pablo esto de la fe y la obediencia de Sara y de Abraham, de ambos, ¿no? De qué manera entonces el Señor, mediante su fe y la obediencia, hace posible que ellos pudieran concebir o tener este hijo. Y después al final, donde bien menciona, consideró que era fiel el que lo había prometido. ¿Y quién lo había prometido? Jehová, el Señor. Sí. Si él era fiel, iba a cumplir su promesa. Así es, Luz. Y aquí me llevas a un par de reflexiones también. Esto de la fe y la obediencia. Sin fe, o más bien la obediencia es una demostración externa de la fe, ¿sí? Entonces, si no hay obediencia, pues definitivamente no hay fe. Y la otra cosa que me llama la atención es este punto, ¿no? Que menciona al final Pablo, que dice, porque consideró que era fiel el que lo había prometido. Decías tú, ¿quién lo prometió? Pues lo prometió el Señor. Y esto me hace recordar algo, Luz, que es el juramento y el convenio del sacerdocio. Sí, veía hoy en las mañanas que platicaba con los jóvenes en mi clase de seminario. Entonces analizábamos este punto y veíamos cómo es que el convenio se hace entre dos personas. ¿Sí? Y vemos que aquel que recibe el sacerdocio de Melquisedec lo hace por convenio. Y que en este convenio una de las cosas que Dios promete es, dice, el que recibe este sacerdocio me recibe a mí, dice Jesucristo. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Y el que recibe a mi Padre, recibe todo lo que Él tiene. Esta es la promesa que el Señor hace en torno al sacerdocio de Melquisedec, recibir todo lo que el Padre tiene. Entonces, Luz, el Padre se juramenta de que va a cumplir esa promesa, ¿sí? Y aquí es exactamente lo mismo. Abraham y Sara sabían que Dios iba a cumplir su promesa, ¿sí? Porque dice aquí al apóstol Pablo, consideró que era fiel a lo que les había prometido. Entonces, ¿quién es Dios si no cumple sus promesas? Este es Dios, es un Dios de promesas y Él se juramenta con nosotros de que ha de cumplir estas promesas, hablando especialmente del sacerdocio de Melquisedec, pero hablando en general, Él cumple sus promesas porque Él es un Dios de convenios. Sí, y esta es la parte que podemos recordar, ¿no? Convenios, que también hay una parte de mí que tengo que dar con el Señor y la otra parte que Él pone, ¿no? Entonces esta parte creo que podemos llevarnos a esta reflexión, que podamos recordar que el Señor cumple sus promesas, que realmente es a través de nuestra obediencia que podemos incrementar nuestra fe y que a través de nuestra fe también vamos a poder ver milagros en nuestra vida. Que vayamos con esto en nuestros hogares, en nuestra vida de manera personal y podamos transmitirlo esto a nuestros hijos y por generaciones. Benditos a causa de la obediencia, y esto es algo que Abraham vivió. Recordando acerca de que Isaac, pues obviamente crece como joven hijo de Abraham, y se le pide a Abraham, el Señor le pide o lo pone a prueba. Fíjate que esta palabra lo pone a prueba no me gusta, ya sabemos. Pero así dice así, en Génesis 22, en el versículo 1 menciona, y aconteció que después de estas cosas, que Dios puso a prueba a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Vemos cómo Abraham siempre estaba dispuesto para el Señor. Y él se dispone, le dice, heme aquí, y entonces el Señor le dice, pues que tiene que dar en su sacrificio a su único hijo, Isaac, bueno, que estaba viviendo con él, ¿verdad? Entonces, este hijo que vive con él, entonces Abraham dice, pues bueno, si el Señor me lo ha mandado, pues tengo que darlo en sacrificio, ¿no? Entonces, él por la mañana, yo imagino esta escena, ¿no? De Abraham, qué difícil cuando el Señor se lo dice y estar pensando,
mañana tengo que levantarme muy temprano, agarrar su asno, enseñarlo ahí, llegar la leña, subirla, ir con 2 criados y de un viaje que duró 3 días para llegar al lugar donde él tendría que ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio al Señor. Ahora, Luz, recordemos que Abraham pasó por una experiencia similar. ¿Sí? Cuando su papá Taré, ¿sí? Intentó sacrificarlo por los dioses de Elkenah, ¿sí? Entonces, recordemos que su papá pues rechazó la creencia, rechazó el sacerdocio y él se fue a adorar a estos dioses. Y Abraham tuvo que salir. Entonces, imagínate ese punto, ¿no? ¿Cómo se habrá sentido Abraham de que su papá quiso sacrificarlo a esos dioses? ¿Sí? Entonces, paganos. ¿sí? Y vemos que la mano del Señor fue el que lo salvó de ese sacrificio. Ahora, el Señor mismo le pide. Ahora el Señor le pide, ese tu hijo, el que yo te di como parte del cumplimiento del convenio, sacrifícalo, ¿sí? Entonces, imagínate este punto, ¿no? Quizás estaba en su mente lo que él había pasado. O quizás todo el tiempo, durante 3 días, estuvo diciendo, ¿cómo es posible? ¿Sí? Que me pidan que haga esto, si este es el hijo que se me dio a qué edad, con el fin de cumplir la promesa. Podía estar en su mente, pero ¿sabes qué? Yo lo dudo. ¿Por qué lo dudo? Porque he aprendido que Abraham era un tipo, con todo respeto, ¿verdad? Era un hombre muy humilde, ¿sí? Estaba lleno de mansedumbre. Un ejemplo, cuando él le dice a Lot, oye, pues ya aquí nuestros animales, el terreno, nuestros las tierras. Escoge, cuando él tenía derecho a escoger. Sí. ¿Sí? Era quien había traído a su sobrino y quien lo había ayudado. Así es. Con lo de su papá, él simplemente se va. Su papá fue el que decidió quedarse, ¿no? Él nunca rechazó a su papá, sino que él salió porque el Señor le dio el mandamiento, pero su papá sí quiso quedar en Harán, si mal no recuerdo. ¿Sí? Entonces, Luz, aquí vemos que Abraham era alguien sumiso, era alguien humilde. Entonces, aquí lo vemos en este versículo 1 que acabas de leer. Heme aquí. Cuando el Señor le dice, a ver, Abraham, heme aquí, ¿qué es lo que quieres? Oye, pues tu hijo, ¿no? Los registros bíblicos no nos indican que Abraham haya preguntado por qué. No sabemos qué estuvo en sus pensamientos esos 3 días, pero lo que sí sabemos es que él inmediatamente obedeció. Sí, a los que el Señor dice, ofrécelo en holocausto. Entonces es como que lo ofrezca a él. No, yo creo, sí. O sea, como tú bien dices, ¿no? El tipo de hombre que era Abraham, ¿no? Porque si yo ahorita me pongo a pensar, es como ofrezcan los hijos, ay, sí. Permíteme, Señor, tantito, quiero entenderlo, y Abraham, no, es como, heme aquí, ¿ok? ¿Y qué hizo? Se levanta de mañana muy temprano el siguiente día y vámonos. Batallamos para sacrificar a nuestros hijos en algunas cosas. Y estoy hablando, no sé, estoy pensando, yo a veces como padre que sirvo dentro de la iglesia, digo, ¿sirvo en la iglesia o estoy con mis hijos? ¿Sí? Entonces, ahí estoy sacrificando algo, ¿eh? Sí. O a veces para levantar a los hijos al seminario, o para decirles que vayan a instituto, ¿sí? Me cuesta decirles o no les decimos, y eso implica que no hay un sacrificio en nuestra parte. Sí, buenos ejemplos que pones, pero sí, no, a nosotros no nos van a pedir esto que le pidieron a Abraham. No, pero lo que yo dije sí. Sí. Ahora vamos a las escrituras, ¿no, Luz? A ver, ¿qué pasó? Vamos al versículo 7 de Génesis 22. Y dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Sí, o sea, Abraham ya estaba... Isaac estaba pensando, a ver, dijiste que vamos a ofrecer holocausto, traemos la leña, ya traemos la cosa para el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Sí? O sea, ya Isaac ya estaba grandecito, ¿no? O sea, ya le inteligía. Sí, para poder cuestionar esto a su padre, ¿no? Y luego lo interesante es que él deja a los criados abajo y dice, déjame subo a esta montaña, sube a este monte con él y con su hijo. Entonces el hijo sí es como que pues nada más somos tú y yo y no se ve que haya por aquí el cordero.
Dice en el versículo 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y acomodó la leña y ató a Isaac, su hijo, y le puso en el altar sobre la leña. A ver, Luz, imagínate esto, ¿no? Ahora vamos a analizar el carácter de Isaac. Ya estaba grande por lo que vemos, ¿no? Sí. Sí, no sabemos exactamente qué edad, pero quizás ya tenía un poco la edad para poder resistirse. Aquí no hablan de ninguna resistencia, simplemente dice de que él fue atado, ¿sí? Y también dice que lo puso sobre el altar, es decir, lo puso ahí, o sea, no hubo una resistencia, una lucha de que no, ¿por qué yo? ¿Sí? Sí, que él también pudiera defenderse, porque incluso no menciona esto. Y una de las cosas también que menciona es que cuando suben, Abraham le da a Isaac la leña y él va con el cuchillo en mano y la soga y tú cargas la leña con la que va a ser el holocausto, ¿no? Bueno, el sacrificio que va a dar. Entonces sí, parece que este joven, por lo que también vemos, ya era un joven que podía defenderse, ¿no? Y de un hombre entrado en años, ¿no? También. Sí. Entonces, no, vemos el carácter también de Isaac y parece que no, su padre lo ató y no hubo ninguna resistencia, nada, y ahí está. Entonces ve, Luz, ¿qué vio o qué estaba viendo Isaac en su papá que le llevaba a tener este carácter en su vida también? Sí. Sin duda estaba aprendiendo de las conductas de su padre. ¿Sí? Seguramente estaba siguiendo el ejemplo de su padre. Sí, esta parte es la que creo que también puede llevar a reflexión de qué manera estamos transmitiendo nuestro amor al Evangelio, nuestra obediencia al Padre, que nuestros hijos también pueden llegar a adquirirlo de la misma manera que nosotros. Buena enseñanza. Bueno, versículo 10, hermanos, dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Lo iba a degollar. ¿Sí? Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová clamó del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, pues no me rehusaste a tu hijo, tu único. Qué bueno que llegó el ángel. Qué bueno que llegó. Fíjate, aquí ya dice que es un muchacho, ¿no? Sí. Aquí hace la aclaración esta, ¿no? Entonces ya era un jovencito. Entonces, Luz, este punto, ¿no? Ya sé que temes a Jehová. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Lo que tú decías al principio, simplemente lo estaba probando. Y dice, no me rehusaste. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué cosas me está pidiendo a mí el Señor que sacrifique? De tal manera que el ángel de él pudiera venir a decirme, no te rehusaste a sacrificarlo. No, y parece que a veces nos estamos rehusando constantemente y hasta estamos como luchando, ¿no? Porque no queremos dar a veces ese sacrificio que necesita el Señor. Obviamente no va a ser un sacrificio como ahorita lo mencionabas, pero sí otros sacrificios también de nosotros hacia el Señor, como tiempo, que es algo muy valioso para nosotros, pero es el tiempo. Sí. Imaginemos aquí con Abraham, era lo único, su hijo único, ¿no? Hasta menciona y dice, bien le dice, ¿no? Que el Señor lo sabe, que él pues le teme y no se rehusó. Qué gran enseñanza, porque qué cosas nosotros no nos estamos rehusando al Señor. Sí. Seguimos con la historia. Sí. Versículo 16 dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Qué lección, Luz, hay en todo esto? Pues esta parte, ¿no? Que la obediencia de Abraham le trajo bendiciones. Y creo que esa es la parte también que podemos ver y aprender nosotros. De qué manera realmente estamos siendo obedientes ante la voz del Señor y qué bendiciones estamos recibiendo a Gabo en cuanto a ello.
la hermana Susan Turner mencionó en la conferencia de abril de 2003. De la misma forma, Abraham siguió adelante con firmeza, aferrándose a las promesas que Dios le había hecho. Cada vez que leo de cuando Abraham fue al monte Moría para ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio, comprendo lo que debió haber sentido. Él no sabía cuál sería el resultado de esa prueba, el que nosotros conocemos desde una perspectiva histórica. Él se dirigía hacia lo desconocido, pero aún así lo hacía con firmeza. Vivía de acuerdo con las promesas que el Señor le bendeciría. A pesar de lo nervioso que debió de haber sentido, no le hizo desistir de seguir adelante con firmeza en Cristo. Entonces, Luz, en las pruebas podemos tener esto, ¿no? Aún en lo desconocido, aún ante las expectativas que podamos tener, pues actuar con fe, actuar con sumisión, actuar con humildad, así como lo hizo Abraham, y estar dispuestos a poner todo lo que el Señor requiere de nosotros sobre su altar, sacrificarlo, para que venga el ángel y nos diga, así como le dijo a Abraham, no lo rehusaste y el Señor está satisfecho contigo. Entonces, Luz, podemos seguir adelante con firmeza en Cristo, recibiendo, queridos hermanos, las bendiciones, que esto fue lo que se le dijo a Abraham en los versículos que leímos, que le dice, por cuanto obedeciste mi voz, se va a cumplir esta promesa de que serán benditas todas las familias de la tierra. Y bueno, Luz, pues con esto cerramos este programa. Espero que te haya gustado. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Sí, claro. Siempre se aprende algo y me gustan mucho las reflexiones que podemos tener para nuestra vida. Aún en los tiempos, por ejemplo, de Abraham, de Lot, todo lo que hemos aprendido de ellos, pero cómo podemos aplicarlo en nosotros. Muy bien, queridos hermanos, pues gracias por estar con nosotros en este programa de Ven, Sígueme en Pareja. Nos vemos la siguiente semana y quédate con la programación de La Luz de la Restauración. Hasta luego.